económica. Tenemos dentro de la tipología de las actas algunas que son importantes, como las actas de requerimiento, las actas de notificación, para lograr determinados objetivos en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En nuestro panel, digo que voy a utilizar la palabra lamentable porque solo se han presentado 2 trabajos. Hubiéramos querido que fuera más prolijo la presentación de temas, pero no importa. Vamos a tratar, y yo sé que las ponentes aquí presentes lo harán con toda la dignidad, profesionalidad y ética que las caracteriza. Y los 2 trabajos presentados, el primero lo va a defender la licenciada Isabela de la Peña. Ella es abogada del bufete internacional, uno de los bufetes especializados que patrocina el Ministerio de Justicia, y su trabajo está dedicado a la Secretaría Letrada en las micro, pequeñas y medianas empresas. Y el segundo trabajo lo va a presentar la doctora Yanea Alfaro, pautas notariales y el asesoramiento jurídico también a las micro, pequeñas y medianas empresas. Yo creo que esto es un tema hoy de mucha actualidad, al cual debemos de prestar atención, y nosotros en un inicio, desde que conocimos, cuando estuvimos al tanto de los proyectos de lo que es hoy el decreto ley 46, decreto ley 47 en relación con las MIPYMES y las cooperativas agropecuarias, siempre visualizamos el papel que tenía el asesor jurídico desde el momento en que se va a gestar el negocio. Nosotros aquí quizás yo creo que hemos adolecido en toda esta etapa de una preparación a los nuevos emprendedores, que en muchos países esto se logra, pero nosotros debíamos de haber realizado esa preparación. Tenemos experiencia en nuestros despachos notariales de personas que acuden y que hoy quieren copiar para la sociedad de responsabilidad limitada que van a constituir lo que tenemos hoy en una empresa. Ellos nos dicen, no, yo quiero designar, esa es la palabra que utilizan, un director de economía, quiero designar un director de cuadro, quiero designar un director de recursos humanos, y ya desde el momento en punto que nos hacen estas observaciones ya nos damos cuenta que hay cierto desconocimiento, cierta ignorancia, pero bueno, siempre estamos a tiempo, yo creo, y por eso resalto tanto el papel que debe tener el asesor jurídico, el consultor jurídico en estas materias, sobre todo que tributan al desarrollo económico del país y que de tanto reconocimiento tiene hoy en nuestro escenario. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le damos la palabra a la licenciada Isabela para que defienda su tema. Bueno, reiterar los buenos días, y como comenta Olga Lidia, hoy nos vamos a referir esta primera ponencia a temas relacionados con la Secretaría Letrada, un poco más general con el asesoramiento jurídico y las micro, pequeñas y medianas empresas. Yo tengo un power, señor. Vamos a ir en lo que colocan el power, vamos a ir comentando algunas cosas que nosotros tenemos en el Ministerio de Justicia. Hemos creado sistemas de trabajo entre las Direcciones Generales de Notaría y Registros Públicos y la Dirección General de Legislación, Asesoramiento Jurídico y Asistencia Legal, precisamente con los vínculos funcionales que existen entre estas actividades, y que no solo, por ejemplo, están dirigidas ahora, digamos, al ámbito mercantil, que es uno de los temas que vamos a tratar aquí, tiene que ver también con los procesos de inversión extranjera, tiene que ver también con los procesos del ordenamiento inmobiliario en el país. Estamos potenciando, por ejemplo, el funcionamiento del registro mercantil, la importancia que va a adquirir dentro de poco tiempo, porque queremos con el perfeccionamiento y el sistema de gestión informática que estamos llevando a cabo en este tipo de registro, que es un tipo
es una actualización constante. Entonces, bueno, ya está el power, después les comento un poquito más sobre esto si lo desean. Como les comentaba, vamos a hacer un poco de referencia hoy a la Secretaría Letrada y al asesoramiento jurídico. La siguiente, por favor. Bueno, en sí nos vamos a embarcar en las MIPYMES, en las micro, pequeñas y medianas empresas como nuevos actores de la economía cubana, y podemos decir que el asesoramiento jurídico en este actor económico pudiera describirse como ese servicio brindado por juristas a esas empresas para garantizar la adecuada aplicación de la normativa vigente en las actividades que desarrollan. Al respecto, el artículo 3.3 del Decreto Ley 349 del asesoramiento jurídico establece que las sociedades mercantiles de capital totalmente extranjero, así como otras formas de gestión estatal que intervienen en la economía nacional, contratarán el asesoramiento jurídico a las entidades autorizadas a prestar estos servicios en cualquiera de sus modalidades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por supuesto, excepto que se disponga lo contrario por el Ministro de Justicia. Las MIPYMES hoy, como sociedades de responsabilidad limitada y como formas de gestión estatal, deben contratar el servicio de asesoramiento jurídico a entidades autorizadas del Ministerio de Justicia, dígase Organización Nacional de Bufetes Colectivos o consultorías y bufetes especializados adscritos al Ministerio de Justicia, a no ser que se disponga lo contrario por alguna autorización pertinente que realice el Ministerio de Justicia. Bueno, siguiendo en qué puede ser objeto de asesoramiento jurídico, encontramos uno de los documentos constitutivos de estas sociedades, los estatutos sociales. El artículo 30 del Decreto Ley 46 de 2021, sobre este actor, establece que es el instrumento rector interno de estas sociedades y que contiene las regulaciones para su funcionamiento. También se aprueban por los socios en el acto de constitución y pueden ser modificados por acuerdo de la Junta General de Socios. Al respecto, entonces pudiéramos decir que los estatutos sociales deben contener esencialmente, lo primero, la información esencial de la empresa, dígase, domicilio, denominación, objeto social y otras cuestiones, capital social, que son información esencial de la empresa, así como las pautas de funcionamiento. Los estatutos sociales deben contener los órganos societarios de la empresa, cómo se constituyen y, por supuesto, las funciones de dichos órganos societarios, que la delimitación de estas funciones, por supuesto, va a ser imprescindible y va a dotar de mejor funcionamiento al desarrollo de la empresa. Sobre el contenido de los estatutos sociales, la ley establece un mínimo que puede contener. Dígase denominación social, como lo comentábamos anteriormente, el objeto social, duración de la MIPYME, todo lo que se encuentra en pantalla lo dispone la ley sobre el contenido mínimo para la redacción de estos instrumentos a interno de la empresa. El modo de organizar, es muy importante también que quede el modo de organizar la Junta General de Socios y el órgano de administración, la forma en que se toman las decisiones en dichos órganos. Por tanto, el asesor jurídico debe, cuando está asesorando en el proceso de constitución de una empresa, de una micro, pequeña o mediana empresa, tener en cuenta todas estas cuestiones y, por supuesto, darle un panorama a los socios o el socio de la empresa de cómo debe quedar redactados los estatutos, porque los estatutos van a ser la columna vertebral del negocio y es lo que les va a posibilitar posteriormente a los socios el que la sociedad se desenvuelva de forma eficiente. Bueno, según la experiencia de nuestro despacho en cuanto al asesoramiento a este actor económico, también recomendamos hacer alusión en los estatutos sociales a otras cuestiones. Primero, como le comentaba anteriormente, se debe realizar una definición minuciosa de las facultades de los órganos societarios con el objetivo de que quede bien delimitada qué le corresponde a la Junta General de Socios, qué le corresponde al órgano de administración y qué le corresponde al órgano de control y fiscalización, para que después nosotros como asesor jurídico y secretario letrado podamos asesorar mejor a esa empresa y por tanto que sepamos qué órgano debe tomar determinadas decisiones. Por ejemplo, ahora mismo muchas empresas están permitiendo que la firma de los contratos lo haga el socio de la MIPYME, cuando en los estatutos sociales establece en prácticamente todos los casos que esa facultad la tiene
El órgano de administración, y por supuesto esto es una deficiencia que debe detectar el asesor jurídico a la hora de la contratación de este actor económico. Bueno, también consideramos que debe serse minucioso en la transmisión de participaciones sociales, en la redacción de estas cuestiones en los estatutos y agregar cuestiones básicas de propiedad intelectual, porque por supuesto esta empresa puede ser sujeto de estos derechos y consideramos que, por ejemplo, los artículos que proponemos en la presentación pueden ser incluidos para la redacción de estatutos sociales de las MIPYMES. Entonces, hasta lo visto hasta aquí, podemos establecer que los estatutos sociales, primero, son normas internas que contienen la información esencial y rigen el funcionamiento de las MIPYMES. La ley va a establecer el contenido mínimo de dicho instrumento. Resulta facultad de los socios incluir todos los pactos que ellos consideren necesarios para el mejor funcionamiento de la empresa, por supuesto, siempre que no contravenga nada de lo establecido en ley con respecto a estos actores económicos y la redacción de estos instrumentos. Bueno, otro de las cuestiones que nos han solicitado mucho asesoramiento en cuanto a las MIPYMES es el expediente legal, porque realmente no hay una norma específica que diga qué debe contener el expediente legal de la empresa, de la sociedad de responsabilidad limitada, y tenemos la resolución 41, que es el reglamento para el ejercicio de la actividad de asesoramiento jurídico, que establece en el artículo 4.1 la información, así como los documentos que debe contener el expediente legal de una empresa. Por supuesto, hay algunos de los elementos que no corresponden según la naturaleza del sujeto en cuestión. Por tanto, hemos traído un desglose de lo que establece ese artículo y, por supuesto, señalizamos en verde lo que corresponde, en marrón cuando proceda, es decir, que no siempre, y en rojo porque por la naturaleza del sujeto no corresponde. En este caso vemos que corresponde el nombre, por supuesto, del sujeto del asesoramiento jurídico, domicilio legal, objeto social, copia certificada del cierre económico anual, cantidad de entidades subordinadas cuando lo proceda. Esto lo entendemos como los establecimientos que puede tener una MIPYME. Como todos saben, el decreto ley 46, al que hice referencia anteriormente, le da la posibilidad a estos actores económicos a tener establecimientos en todo el país. Por supuesto, esto va a ser aprobado por el órgano que así lo estime, que así esté en los estatutos, que debe aprobar la creación de un establecimiento, pero esto, por supuesto, debe constar en el expediente legal. En caso de que tenga otro establecimiento, además de la casa matriz, por decirlo de alguna forma, la empresa. Otros documentos que debe tener, ya aquí un poco para que también vean esta tercera diapositiva que establece el artículo 4.1, era más bien dedicada a cuestiones relacionadas con el derecho al trabajo. Entonces, pudiéramos decir que resulta común para la conformación del expediente legal de las MIPYMES. En un primer lugar, como información, lo primero, el nombre del sujeto del asesoramiento jurídico, domicilio social, objeto social, estado financiero firmado por el representante orgánico y el contador, y la plantilla aprobada de la empresa. Como documentos que deben conformar el expediente legal, también encontramos la escritura de constitución de la empresa, por supuesto, el documento que acredita la inscripción de dicha empresa en el registro mercantil, las escrituras o actas que contengan los acuerdos de nombramientos de los miembros de los órganos sociales, así como otras cuestiones esenciales a la empresa que se recojan mediante instrumento notarial, los contratos con el banco donde se acreditan las cuentas bancarias de la empresa, el carnet de contribuyente, dígase el número de identificación fiscal contenido en el modelo RC05, y otras licencias, permisos y demás autorizaciones que requiere esta entidad económica para el desarrollo de sus actividades. En esto es lo que nosotros hemos resumido haciendo una explicación del artículo 4.1 de la resolución 41, y es lo que es la política que estamos implantando para, como asesores jurídicos, apoyar a la elaboración del expediente legal de una sociedad de responsabilidad limitada.
Otras acciones que nosotros también recomendamos desde el punto de vista del asesoramiento jurídico para tributar a la organización y control de la parte legal en las MIPYMES, dígase el control de clientes, control de contratos que la empresa tiene suscrito, así como un expediente con el control de los dictámenes legales que se realicen en dicha entidad. Adentrándonos un poco más ya a la Secretaría Letrada, vemos que el secretario letrado se encarga de asesorar en base a derecho sobre la legalidad de los acuerdos y decisiones adoptados por la Junta General de Socios y el órgano de administración, así como de las deliberaciones a las que él asista. Como es sabido, la Junta General de Socios y el órgano de administración de las micro, pequeñas y medianas empresas tienen determinadas funciones. Por ejemplo, la Junta General de Socios tiene la función, en la mayoría de los casos, para no ser absoluta, de, por ejemplo, de nombrar los miembros del órgano de administración. Esto, por supuesto, esta decisión debe constar como acuerdo o como decisión, dependiendo si es una sociedad pluripersonal o una sociedad unipersonal, y entonces el asesor jurídico, que es lo que nosotros recomendamos a nuestros clientes, debe dar la vista, debe primero asesorar en cuanto al contenido de ese acuerdo y por otro lugar en cuanto a la toma, la formalidad, en cuanto puede ser a quórum, esto lo veremos más adelante. En sí resulta saludable contar con un letrado que se encargue de mantener y velar por las diligencias relativas a la secretaría de los órganos sociales de estos actores económicos. Entonces, como le comentaba anteriormente, la Secretaría Letrada tiene como función principal el asesoramiento en cuanto a derecho para la adopción de los acuerdos o decisiones de la Junta General de Socios y del órgano de administración desde dos puntos de vista fundamentalmente. Desde un punto de vista formal, como lo comentaba, mediante la verificación que puede hacer el letrado, que debe hacer el letrado, para que los acuerdos se adopten con el quórum requerido. Ahí es donde entra en gran medida los estatutos sociales. Puede ser que los estatutos sociales de una sociedad de 3 socios establezcan que para determinados acuerdos pueden tomarse por mayoría cualificada, mientras que para, por ejemplo, modificación de objeto social, modificación de domicilio, modificación del capital social, se necesita la unanimidad de los socios, del acuerdo de los socios. Por tanto, es el secretario letrado el que en el momento en que se esté tomando ese acuerdo debe verificar si realmente esa decisión se está tomando con el quórum establecido por los estatutos sociales de la empresa. En cuanto a asesoramiento de forma material, vemos que el letrado asesora también sobre la legalidad del contenido del acuerdo, así como debe advertir las consecuencias derivadas de su aplicación e incumplimiento. Por supuesto, el asesor jurídico, en caso de que esté presente en una de estas sesiones de cualquiera de los órganos sociales, debe hacer todas las advertencias legales sobre la adopción o no de determinado acuerdo que quiera hacer la Junta General de Socios, que puede salirse de sus facultades, que puede estar en contra de una prohibición legal. Por supuesto, entonces ahí nos toca a nosotros como asesores jurídicos y como secretarios letrados dar el punto de vista legal sobre ese acuerdo o decisión o esa deliberación que se esté desarrollando en el marco de esas reuniones. Basado en la experiencia de nuestro despacho con este tipo de clientes, se puede dilucidar como principales funciones del secretario letrado en estas sociedades de responsabilidad limitadas las siguientes. La primera, la redacción de las actas derivadas de las reuniones de los órganos societarios, así como el asesoramiento para la redacción de con la técnica, es decir, con correcta técnica jurídica de los acuerdos y decisiones que se tomen en estos órganos. La confección, custodia y actualización de los libros de actas, la emisión de certificaciones de los acuerdos o decisiones adoptadas por los órganos societarios para surtir efectos ante terceros. Otra muy importante es mantener actualizada la información que consta en el registro mercantil central mediante la formalización e inscripción de los acuerdos y decisiones en el registro mercantil, así como la gestión de los libros
de socios en caso de que la sociedad así lo haya pedido. Bueno, el decreto ley 226 relativo al registro mercantil establece que las sociedades mercantiles registran determinadas circunstancias. Por supuesto, las sociedades de responsabilidad limitada como sociedades mercantiles deben también atemperarse a lo que establece este artículo y debe inscribir las circunstancias que aquí se relacionan, dígase objeto social, lo que puede por supuesto incidir en su modificación, acuerdos o actos que produzcan aumento o disminución del capital social, nombramientos y cese de administradores, liquidadores. Asimismo, será inscribible el nombramiento y cese de los secretarios letrados, la delegación de funciones. Todas estas cuestiones deben ser inscribibles en el registro mercantil y le corresponde al que funja como secretario letrado de esa empresa llevar el control y actualización de toda la información que debe constar en el registro mercantil, que bueno, se reconoce en este artículo 20.2 del decreto ley 226. Un poco para resumir y para explicarles cómo es el proceso que empieza con la toma del acuerdo y termina con la inscripción de ese acuerdo en el registro mercantil. Bueno, el primer paso es la celebración de la reunión, que por supuesto va a tener algunas condiciones previas, que puede ser la preparación de dicha reunión con el asesoramiento para el administrador o quien vaya o quien por estatutos le toca redactar el orden del día, de qué debe contener ese orden del día, de por ejemplo comentarle que hay que hacer determinados chequeos de acuerdos tomados en la pasada reunión. Entonces por supuesto podemos asesorar al que redacte dicho orden del día para que incluya determinados particulares que no son de interés. Posteriormente, luego de la reunión o en la misma reunión, se realiza la redacción del acta por el secretario de letrado y se confirma la aprobación del acta propuesta según lo que establezcan los estatutos sociales al respecto. Posteriormente, el secretario de letrado debe hacer una identificación de los acuerdos inscribibles con la revisión de la norma para identificar los acuerdos o decisiones que son de obligatoria inscripción en el registro mercantil, que son los que le comenté y los que aparecen en la pasada diapositiva. Cuando se hace esta identificación de los acuerdos inscribibles en el registro mercantil, se realiza una redacción de la certificación de acuerdos donde se hace constar dichos acuerdos, por supuesto. Posteriormente, por un principio de titulación pública, antes de inscribir en el registro mercantil, se debe elevar a público estos acuerdos o decisiones tomados en el marco de las reuniones de los órganos societarios, y para esto, teniendo en cuenta si se nos han delegado las facultades para comparecer, podemos comparecer ante notario público para la elevación de los acuerdos sociales. Posteriormente, cuando tengamos este instrumento público, es que se realiza la inscripción de escritura pública de elevación en el registro mercantil de dichos acuerdos. Entonces, en esto, como ven en pantalla, se resumiría los pasos que debemos desarrollar para la inscripción de acuerdos que necesiten, por su naturaleza y por lo que establece la ley, ser inscritos en el registro mercantil territorial. Bueno, por último, quería referirme a un instrumento que, aunque realmente no esté establecido en ley su obligatoria utilización, ha sido muy común la utilización de lo que se conoce como certificación legal de las empresas o certifico legal de las empresas. En este caso es muy recurrente la solicitud de la redacción de certificaciones legales que contengan la información general de este actor económico. Entonces hoy traigo algunas cuestiones, no sé si se verá bien, bueno, espero, algunas cuestiones que deben ser siempre valoradas y siempre plasmadas en dichas certificaciones legales, que por supuesto este instrumento va a ayudar a la contratación porque va a dar constancia de toda la información general de la empresa. Bueno, lo primero es que se debe brindar información de la persona que realiza el certifico legal, así como que la firma, ya sea el secretario letrado o el encargado de representación de la empresa, así como la facultad que lo acredita para la redacción de este certificación legal.
Como primera cuestión que la persona que realiza esta certificación debe hacer contar, por supuesto, en los datos de la escritura pública de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, dígase número, notario, por supuesto fecha, todas esas cuestiones deben hacerse constar en el certificado legal. Datos de inscripción, de la inscripción primera en el registro mercantil, el objeto social autorizado. Esto es importante porque se debe transcribir el objeto social que tiene autorizado la empresa, porque esto le va a dar la medida a la otra parte contractual de qué actividades tiene autorizada la MIPYME para realizar y por tanto revisar si el objeto del contrato puede estar en correspondencia con estas actividades autorizadas. La nacionalidad y el domicilio social, el número de inscripción del registro de contribuyentes, dígase el número de identificación fiscal, el NIC, cuenta bancaria de la empresa, así como la sucursal donde lo opera, el nombre y apellido de los miembros del órgano de administración, así como la acreditación del acuerdo de nombramiento de estos miembros, dar fe de qué órgano cuenta con determinadas facultades, por ejemplo, la firma de contratos. Muchas veces estas certificaciones legales son solicitadas para firmar determinado contrato y, por supuesto, en esa certificación legal debe quedar establecido, según los estatutos sociales, qué órgano o qué persona o qué cargo de esa empresa es la que tiene la facultad de la firma de contratos según las normas estatutarias de la sociedad. Nombres y apellidos de los miembros del órgano de control y fiscalización es otra de las recomendaciones que hacemos para que se incluya. La inscripción de otros tipos de registro en caso de que la entidad así lo requiera, así como los datos y permisos de dichas licencias. Puede ser, por ejemplo, que esta MIPYME o esta empresa se encargue de actividades de la construcción y se solicite por la contraparte, bueno, que se haga contar la licencia de registro adscrito al MICON relacionado con estos temas, en fin. Los datos de la inscripción en LONEI, la fecha de la certificación legal, tenemos en cuenta también que no pueden aceptar la certificación legal que sea del 2018, 2019, es decir, porque ha pasado mucho tiempo y puede que la información que se hace constar en esa certificación necesite ser actualizada. Y por último, debe realizarse la firma de la persona que emite dicha certificación legal. Bueno, esto era lo que quería comentar hasta aquí. Como ven, el tema de la Secretaría. El 21 de octubre ya hemos constituido en el país 4.200 y tantas sociedades de responsabilidad limitada. De ellas, el menor número son estatales, la mayoría, por supuesto, son privadas y bueno, han cedido a su inscripción en el registro mercantil, pero también tenemos un grupo considerable de sociedades que ni siquiera fueron aprobadas, están hoy en la plataforma digital, fueron aprobadas, pero esa falta de asesoramiento que yo les decía, esa falta de acompañamiento, ni siquiera llegaron a constituirse, están en las órdenes de las 20 y tantas. Y entonces quizás si hubiéramos tenido ese acompañamiento inicial, se hubieran constituido y hoy estuvieran funcionando. También, como ya le decía, hay un grupo que ya se ha extinguido, está también en el orden de las 25 extintas ya en el país. Y eso también nos da una medida de que tampoco hemos sabido conducirlo. ¿Por qué razón? Porque las personas a veces no comprenden, no llegan a feliz término porque no ven ese acompañamiento, aunque nosotros hemos tratado de potenciar. Aquí se hablaba ahorita del asesoramiento propio, el Ministerio de Justicia y en la persona del ministro, y lo ha dicho además, lo ha reconocido públicamente, no estamos negados a que la sociedad de responsabilidad limitada tenga un asesor propio que los conduzca, que los encauce desde el punto de vista jurídico. Aquí Yane hacía, y Isabela también lo decía en el tema de los estatutos. Los estatutos son vitales, los estatutos tenemos que lograr que sean un traje a la medida para cada sociedad y eso no lo hemos logrado. Hoy, por ejemplo, tenemos más de 160 sociedades aprobadas que no se han podido constituir porque presentan por determinadas causales, pero de las más importantes están los errores en los estatutos, porque el MEP no revisa los estatutos, el MEP está destinado para revisar otras cuestiones, ya lo explicaba Yané, todo el tema del objeto social, la identificación de los socios, también pasa por el
denominaciones que tenemos dificultades. Hoy les explicaba ahorita, cuando tengamos un registro mercantil donde se inscriban todos los sujetos económicos, pues ya el registro será el encargado de certificar si existe alguna denominación similar o idéntica a esta nueva persona que se va a constituir, a esta nueva sociedad que se va a constituir. Hoy el MEC tiene que hacerlo porque está diluido en el REV, está diluido en otros registros. El notario también se han dado los casos de fusiones por accesión. Ya tuvimos la primera, una sociedad de responsabilidad limitada que absorbió a una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada. Habían determinados vínculos consanguíneos entre los socios de estas sociedades y ya se produjo la primera fusión por absorción. Hemos tenido también la transformación de cooperativas no agropecuarias en sociedades de responsabilidad limitada, que son muy poquitas, pero que ya han logrado transformarse porque han visto que su proyecto va a tener más resultados siendo una sociedad de responsabilidad limitada que como cooperativa no agropecuaria. Para nosotros, fíjense, es vital el asesoramiento jurídico, lo dijimos desde un principio, desde que se gesta ese negocio. Hemos conciliado, por ejemplo, con muchos consultores, con abogados de la organización de bufetes colectivos, para que incluso visiten a estas personas que no han logrado constituir o que tengan errores en sus estatutos, en la documentación que han presentado, y además brinden sus servicios. También nosotros en el tema de la Secretaría Letrada, que hay un aspecto que aunque no se toque es importante recalcarlo, la responsabilidad que tiene el abogado o el asesor al momento de constituir, al momento de que se constituye la sociedad y se le contrata el servicio de asesoría en el tema relacionado con el lavado de activos. Aquí en nuestro país tenemos un decreto ley para la prevención y enfrentamiento al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, a la proliferación de armas de destrucción masiva, donde se identifican determinados sujetos obligados. Dentro de los sujetos obligados, por supuesto, están los notarios, pero están también los abogados o asesores jurídicos solamente en el proceso de asesoramiento. Ya cuando entran a representar, dejan de ser sujetos obligados para el reporte de determinadas operaciones sospechosas o inusuales que tienen que ver con el funcionamiento de la sociedad, y es un detalle que debemos estudiar también con profundidad, porque nosotros ya en nuestro país en el año 2014 se enfrentó la primera evaluación por GAFILAC en este tema, y posiblemente 2024-2025 tengamos la segunda evaluación de esta organización. Entonces, bueno, muy interesante la ponencia. Si tienen algunas preguntas, si quieren compartir alguna experiencia que tengan ustedes en este tema, los decretos ley. Hace siglos, hace recién un año que aquí en Cuba la hemos traído nuevamente a la práctica pública. Sociedades de responsabilidad limitada que estuvieron además reguladas por la legislación cubana en una ley de 1953. Mi pregunta concreta: uno, me preocupa mucho el tema de la seguridad jurídica y el actuar de los sujetos en el tráfico mercantil. En este punto, ¿cómo está el tema del boletín del registro mercantil? ¿Por qué? Porque la inscripción pública da una publicidad, pero en la práctica es relativo cuando los sujetos no pueden acceder a este medio tan importante como es la publicación de las inscripciones en el boletín del registro mercantil. El tema que me ha preocupado va fuera del tema estatutario. ¿Han tenido alguna experiencia en la implementación de acuerdos parasociales? Esas son dos cuestiones que quería hablar. Tiene razón, es decir, hoy por hoy no hay un boletín de nuestro registro mercantil, pero sí estamos publicando, es decir, en la página web del Ministerio de Justicia, cuando hay un sitio ahí donde usted puede buscar todas las sociedades de responsabilidad limitada que se han constituido, está por provincias, está así establecido la denominación, el objeto social aprobado,
quién ostenta la administración de la sociedad y su dato de contacto. No solo se está publicando las que se constituyen, sino cuando se realiza algún tipo de modificación, por ejemplo, del objeto social o hay algún cambio de socios, también se publica. Semanalmente se realizan esas actualizaciones, nosotros las enviamos al Ministerio de Economía y Planificación, pero también se colocan en la página web del Ministerio, donde si tú accedes al sitio dice unidades, y cuando abres el prontuario de unidades, y cuando abres la primera información es sobre este tipo de sociedades, y al igual se publica lo de las cooperativas agropecuarias. Eso es fundamental lo que dices. Primero, como Yané decía, estamos ahora trabajando porque hay que profundizar un poquito más las operaciones jurídicas de disolución, liquidación y extinción de este tipo de sociedad. Son tres operaciones que integran un proceso, pero es importante. ¿Por qué razón? Hay algunas que no han tenido operación, fíjate, que inmediatamente ellas no se aventuraron más, se constituyeron, se inscribieron en el registro mercantil, pero después, por dificultades que tuvieron, ya en la práctica jurídica, que son muchas y muchas trabas todavía que tenemos que eliminar, decidieron no continuar, y como no tenían operaciones, bueno, ya inmediatamente se disolvieron y se extinguen. Pero en las que ellas sí han tenido relación, esta publicación es fundamental. ¿Para qué? Para que los acreedores, si los tienen, puedan entonces ahí conocer de que esta sociedad está entonces en este proceso de disolución, liquidación y extinción, y bueno, puedan establecer los mecanismos para las reclamaciones que se requieran. Por eso es que lo estamos, ya cuando culmine el perfeccionamiento de este tipo de registro de personas jurídicas, ya sí está previsto la publicación del boletín del registro mercantil, que lo haríamos entonces, tenemos proyectado hacerlo en la Gaceta Oficial de la República, si esa es la vía idónea, y yo creo que sí, que es la más correcta, porque además casi la mayoría tenemos acceso por vía digital a eso. Muchas gracias, señor profesional. Me ha maravillado la forma en que han expuesto el turismo, fíjense, desde la más joven hasta las otras dos que también son jóvenes, ¿no? Además, amigas, colegas, y que admiramos muchísimo, pero tengo que decirlo con muchísima profesionalidad, dominio, estudio. Y si bien Alexander decía, en el sistema empresarial, cuando ya queríamos estatal, cuando teníamos todas las respuestas, bueno, ahora han aparecido muchas preguntas, aunque seguimos teniendo muchas preguntas y interrogantes en el sector estatal, no es menos cierto que en el sector estatal las interrogantes son mayores porque no lo veníamos trabajando. Y por tanto, lo que se ha abordado aquí con tanta profesionalidad y rigor, creo que hay que continuar. Y ya lo decían, esto no lo quiero repetir, la capacitación, el estudio, el análisis del derecho comparado, porque es algo, como ustedes ven, muy técnico, muy especializado, que requiere estudio, y nosotros realmente no teníamos experiencia en materia de sociedades mercantiles, solo las anónimas, ustedes saben, públicas o de inversión extranjera, menos una sociedad de responsabilidad limitada que aparece además con una MIPYME que como tal, como sujeto económico, tampoco lo teníamos conseguido. Así que yo creo que en un tiempo de ese decimos el avance que ha tenido toda esta parte de la dirección de ustedes, porque estamos vinculados, por supuesto, con toda la Constitución, pero el acompañamiento que ha tenido desde el derecho notarial, por supuesto, y ciertamente quería decir. Yo voy a hablar de un tema, que además lo vi muy bien ahí, de propiedad intelectual, que tiene una importancia cardinal, y fíjense, lo voy a hablar para que ustedes vean cómo aún esta materia, aunque la hablamos y todo el mundo habla de propiedad intelectual, todavía técnicamente, con todo rigor, no lo utilizamos correctamente. Y también eso sucede en nuestro sector de trabajo. Y muy bien que se ponía, y yo quiero volver a insistir en que es un tema complicado. En las MIPYMES, que yo creo que es importante y queremos seguir transmitiendo. Primero, cuando se aporta un derecho de propiedad intelectual que ya está registrado, ya por el sistema que se tenga ya tiene un derecho, ya hay una titularidad. Cuando se aporta a esa sociedad, tenemos que evaluar, porque iniciamos con que todo era sesión, yo voy a insistir,
puede ser cesión, pero puede ser licencia. Claro, de acuerdo de quién la aporte, porque si, bueno, puede ser que es un único socio, pero si no es un único socio. Primero hay que ver quién tiene la titularidad. Y eso hay que tenerlo claro. Porque la titularidad aquí también es por registro, pero en ocasiones es por el público. De acuerdo a la modalidad. Por supuesto, las que más hemos tenido, yo creo que han sido las más. Porque todavía no están de ser un país en que decimos la innovación tecnológica, etcétera, todavía eso tampoco lo tenemos claro, ni lo protegemos. Entonces, lo primero es quién tiene la titularidad. Y después, ¿qué concepto? Porque si otra cosa en sesión, pues yo estoy cediendo. El titular primigenio ya cede todas sus facultades. Pero si yo estoy dando una licencia, en ese contrato sabemos que la licencia, ¿qué facultades transmito? ¿Por qué tiempo transmito? Es limitada, está en correspondencia con el tiempo en que yo estoy licenciando ese. Eso es diferente. Y yo puedo decir por qué una persona natural que tiene una marca la puede aportar, pero puede ser una licencia. Y lo otro es la valoración de lo que se aporta, los aportes al capital. Ustedes saben que tenemos que ir transitando, y a eso va en todo, a la evaluación de nuestros activos. Que no se sabe hacer bien, ¿no? Todos nosotros, que eso es un problema también técnico, que hay resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios de cuáles son los métodos para evaluar nuestros activos intangibles, de quiénes son las instituciones evaluadoras de activos intangibles, ¿ah? Y en ocasiones estamos dando, es un capital que tiene un valor tremendo y ciertamente no sabemos cómo. Y todavía esto no es solo para la Argentina, pero yo creo que el desarrollo de nuestro país va cada vez más a que la innovación tecnológica se vaya posicionando. Aquí hay varias empresas que conocen del valor que tienen los activos. Yo creo que eso hay que tener evaluación, aporte, forma de aportar, el derecho, pero además esa sociedad que se crea a partir de eso o puede perfeccionar los aportes intangibles que se han transmitido o puede crear nuevos aportes. Y esos que se creen en el marco de esa sociedad tienen que hacer la titularidad. Hay que ver la legislación vigente. Entonces son cuestiones difíciles. Y yo sigo, en un país como el nuestro, hay que valorar nuestro principal aporte, que es el intangible. Eso es una cuestión. Lo otro, en materia de marca, que es donde más estamos viendo, yo estoy viendo vinculado con la legislación social. Sigo diciendo, es cierto que en nuestro país no hay una norma como existe en otros países que a la hora de registro de denominaciones sociales tiene que verse la colisión con los registros de propiedad industrial. Pero ciertamente, aunque la función de la denominación es diferente a una función marcaria, la marca o un nombre comercial tiene también una función de darle publicidad, de distinguir también a la empresa. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta, cuando yo voy a definir la denominación social, yo creo que nuestras marcas que están registradas, nuestros nombres comerciales que están registrados, aunque no se obligue, y por eso en la Oficina Cubana de Propiedad Industrial hay servicios, ustedes saben, de búsqueda de información, y hay que asesorar que se busque qué está ese signo como denominación social que estamos tratando de utilizar para denominar a nuestra entidad, si colisiona con determinada marca, si colisiona con determinado nombre comercial, si puede haber interferencia, porque después lo voy a registrar como marca y no se puede registrar, porque es, insisto, denominación social tiene que tener una congruencia con nuestra actividad de signo distintivo general que va a tener legitimidad. Eso yo veo que no se está haciendo. No se está haciendo y creo que no. Ok, insisto, después pueden existir y yo quiero la denominación social que sea marca. Entonces yo llamo la atención en que tenemos que conocer las leyes, tenemos que ver la colisión entre las normativas que están asociadas a un tema determinado y a la hora que vamos a asesorar a nuestras MIPYMES, asesorarlas correctamente para que, por supuesto, cuando vayan a tener una denominación social, después con la denominación vaya a ser registrada, no puede registrársela porque fíjense,
qué claridad tuvieron ellos decirnos todos los momentos que hay una evaluación. Claro, porque una calificación voluntario de los elementos, yo creo que en esto tenemos que ganar en experiencia, en dominio, para que cada vez más nuestras mítines también tengan un posicionamiento, sostenibilidad y un funcionamiento que tenemos todos, realmente todos los actores económicos, insisto, se vayan desde el punto de vista del derecho y económico, se vayan posicionando bien en el mercado público. Entonces yo creo que es una reflexión desde la vida también de la propiedad intelectual que me recordarán en un futuro cada vez va a tener una mayor importancia en el mercado cubano. Así que los socios viajan al exterior, podemos estar en el exterior hasta 12 meses, a lo mejor estamos también en cuestiones de trabajo y quizás corresponda a la celebración de la Junta General de Socios, bueno, podemos hacerlo por la vía de videoconferencia, usando medios tecnológicos seguros y de esa manera igual surte el mismo efecto, tiene la misma eficacia y son cuestiones que debemos también ir incorporando ya a la actividad notarial con la etapa de la pandemia a través de la instrucción número 8 del ministro, que primero tuvo un carácter experimental y ahora ya es definitivo, pues constituimos en el marco de las modalidades de inversión extranjera algunas empresas mixtas y una de las partes estaba en el exterior y utilizamos la videoconferencia como soporte tecnológico y un medio seguro para la identificación y eso no le resta eficacia a la escritura pública de constitución. Así que son muchos los retos que tenemos por delante. Yo me uno a esa exhortación, a mantener la preparación, el estudio constante en este sentido. Yo creo que ya no voy a hablar más. Gracias por la atención que nos